Nunca olvidaré el día que me di cuenta de que mi matrimonio con Javier era un error. Fue una mañana como cualquier otra, me levanté temprano para ir a trabajar mientras él seguía durmiendo. Mientras me arreglaba frente al espejo, observé su figura inmóvil en la cama y sentí una punzada de resentimiento que me sorprendió por su intensidad. Javier y yo nos habíamos conocido en la universidad. Él era ese chico despreocupado y carismático que todos adoraban, siempre con una sonrisa en el rostro y una broma en los labios. Yo, en cambio, era la estudiante seria y responsable, siempre con la nariz metida en los libros. Supongo que nos atrajo eso de los opuestos, ¿sabes? Yo admiraba su espíritu libre, su capacidad para disfrutar el momento sin preocuparse por el mañana. Y él, bueno, supongo que le gustaba mi estabilidad, aunque nunca me lo dijo directamente. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y expectativas. Yo imaginaba una vida de aventuras compartidas, de crecimiento mutuo. Pensaba que su espíritu libre nos llevaría a explorar el mundo, a vivir experiencias únicas. Qué equivocada estaba. La realidad de nuestro matrimonio se reveló lentamente, como una fotografía que se revela en un cuarto oscuro. Al principio, las señales eran sutiles. Javier tardaba en conseguir trabajo después de la universidad, pero yo lo justificaba pensando que estaba buscando su verdadera pasión. Luego, cuando finalmente consiguió un empleo, lo dejó a los pocos meses porque no se sentía realizado. Y así, una y otra vez. Mientras tanto, yo me sumergí en mi carrera. Trabajaba duro, hacía horas extras, aceptaba proyectos adicionales. Al principio, lo hacía por ambición, por el deseo de crecer profesionalmente. Pero con el tiempo, me di cuenta de que también lo hacía por necesidad. Alguien tenía que pagar las cuentas, y ese alguien era yo. Nuestra casa, un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, costaba $27,000 al mes. No era una suma exorbitante, pero para mí, que cargaba con todos los gastos, se sentía como un peso enorme. Cada vez que pagaba el alquiler, una parte de mí se preguntaba por qué lo hacía, por qué mantenía un hogar para alguien que no parecía valorarlo. Javier, ajeno a mis preocupaciones financieras, pasaba sus días en casa de su madre, doña Carmen. Al principio, me decía que iba allí para ayudarla, para hacerle compañía. Pero con el tiempo, me di cuenta de que era más una excusa que una razón. Allí, en casa de su madre, Javier podía seguir siendo el niño mimado que siempre había sido. No tenía que enfrentarse a las responsabilidades del mundo adulto, no tenía que preocuparse por encontrar trabajo o por contribuir a nuestro hogar. Doña Carmen, por su parte, no hacía más que empeorar la situación. Era una mujer dominante, de esas que creen que nadie es lo suficientemente bueno para su hijo. Desde el principio, dejó claro que no me aprobaba. Siempre tenía una crítica lista, siempre encontraba algún defecto en mí. Si cocinaba, la comida estaba demasiado salada. Si limpiaba, había dejado algún rincón sin tocar. Si me quedaba hasta tarde trabajando, era porque no valoraba el tiempo en familia. Mis días se convirtieron en una rutina agotadora. Me levantaba al amanecer, me iba a trabajar, pasaba horas en la oficina tratando de destacar, de ganar ese ascenso que nos daría un poco de respiro económico. Luego, volví a casa tarde, exhausta, solo para encontrar a Javier tirado en el sofá, viendo televisión o jugando videojuegos. Intenté hablar con él innumerables veces. Le expliqué nuestra situación financiera, le mostré las facturas, le pedí que buscara trabajo. Pero cada conversación terminaba igual, con Javier prometiendo que cambiaría, que buscaría empleo al día siguiente, que esta vez sería diferente. Promesas vacías que se desvanecían con la luz del día. El amor que alguna vez sentí por él se fue transformando en algo más complicado, una mezcla de afecto, frustración y resentimiento. Había días en que lo miraba y aún veía destellos del chico del que me enamoré, su sonrisa despreocupada, su risa contagiosa. Pero esos momentos eran cada vez más escasos, opacados por la realidad de nuestra situación. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, llegué a casa y encontré a Javier dormido en el sofá, rodeado de envoltorios de comida rápida y latas de cerveza. La casa estaba hecha un desastre, como si un tornado hubiera pasado por ella. Fue la gota que colmó el vaso. Me senté en la cocina, con la cabeza entre las manos,
tratando de contener las lágrimas de frustración. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era doña Carmen, su voz chillona y demandante resonando en mis oídos cansados. Necesito $87,000 para reformas en mi casa, dijo sin siquiera saludar. Es para el bien de la familia. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿$87,000? ¿Para reformas? ¿Cuándo apenas podíamos pagar nuestras propias cuentas? Lo siento, doña Carmen, respondí con voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Pero no tenemos ese dinero. Apenas podemos cubrir nuestros gastos mensuales. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que quizás había entendido, que tal vez se daría cuenta de lo irrazonable de su petición. Pero me equivoqué. ¿Cómo que no? ¿Acaso no trabajas? ¿No ganas bien? Es tu deber ayudar a la familia de tu esposo, espetó, su voz cargada de indignación. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Todas las frustraciones, todo el cansancio acumulado durante meses, años incluso, salió a la superficie. No, doña Carmen, dije, mi voz temblando de emoción contenida. No es mi deber mantener a toda la familia. Ya hago bastante manteniendo esta casa y a su hijo. No puedo darle ese dinero. Y sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. Me quedé allí sentada, en la cocina a oscuras, con el corazón latiendo aceleradamente. Sabía que mi negativa tendría consecuencias, que doña Carmen no se quedaría de brazos cruzados. Pero en ese momento, no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había defendido mis límites, que había dicho no a algo que sabía que estaba mal. Miré hacia la sala, donde Javier seguía durmiendo, ajeno a todo lo que acababa de suceder. En ese momento, me di cuenta de que las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar, y pronto. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que ya no podía seguir viviendo de esta manera, cargando con el peso de un matrimonio que se desmoronaba y una familia política que me veía más como un banco que como una persona. Esa noche, mientras Javier roncaba en el sofá y yo me acostaba en nuestra cama vacía, tomé una decisión. No sabía exactamente qué pasaría después, pero sabía que este era el punto de inflexión. Ya fuera que Javier decidiera cambiar o que yo decidiera irme, las cosas no podían seguir como hasta ahora. El despertar había sido doloroso, pero necesario. Y mientras cerraba los ojos, exhausta pero determinada, sentí que por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi vida. El amanecer traería nuevos desafíos, lo sabía. La reacción de doña Carmen a mi negativa, la inevitable confrontación con Javier, las decisiones difíciles que tendría que tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo, no temía al mañana. Fuera lo que me deparara el futuro, estaba lista para enfrentarlo. Porque finalmente había despertado, y no había vuelta atrás. El día después de mi confrontación telefónica con doña Carmen amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se avecinaba en mi vida. Me levanté temprano, como siempre, mientras Javier seguía roncando en el sofá donde lo había dejado la noche anterior. Preparé café en silencio, tratando de reunir fuerzas para el día que me esperaba. Apenas había dado un par de sorbos a mi taza cuando sonó el timbre. El sonido agudo y persistente me sobresaltó, derramando un poco de café sobre la mesa. Con el corazón latiendo aceleradamente, me dirigí a la puerta. Sabía quién era incluso antes de abrirla. Doña Carmen estaba allí, de pie en el umbral, con una expresión que mezclaba indignación y determinación. Sin esperar invitación, entró en la casa como un vendaval, su perfume fuerte y dulzón inundando el pequeño recibidor. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, ignorando por completo mi presencia. Buenos días a usted también, doña Carmen, respondí, tratando de mantener la calma. Javier está durmiendo en la sala. Sin decir una palabra más, se dirigió hacia allí. La seguí, sintiendo una mezcla de ansiedad y resignación. Sabía que esta confrontación era inevitable, pero eso no la hacía más fácil. Javier se despertó sobresaltado al oír la voz chillona de su madre. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, frotándose los ojos y tratando de orientarse. «¿Temprano?
Son las 9 de la mañana, Javier. Levántate, tenemos que hablar, respondió ella, tirando de las mantas con las que se había cubierto durante la noche. Me quedé de pie en la entrada de la sala, observando la escena. Javier, aún medio dormido y con el pelo revuelto, parecía un niño pequeño ante la presencia dominante de su madre. Por un momento, sentí una punzada de compasión por él, pero rápidamente fue reemplazada por la frustración de ver cómo, una vez más, se sometía a los deseos de doña Carmen. Tu esposa, comenzó ella, escupiendo la palabra como si fuera un insulto, se ha negado a ayudarnos con las reformas de la casa. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que hemos hecho por ustedes. Javier me miró, confundido. ¿De qué está hablando, mamá?, preguntó, bostezando. Anoche me llamó para pedir $87,000 para reformas en su casa, expliqué, tratando de mantener un tono neutral. Le dije que no podíamos permitírnoslo. ¿Cómo que no pueden permitírselo?, interrumpió doña Carmen. Tú trabajas. Ganas buen dinero. Es tu deber ayudar a la familia. Sentí que la ira comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Mi deber? ¿Y qué hay del deber de Javier? ¿O del suyo, doña Carmen? Yo soy la única que trabaja en esta casa, la única que paga las cuentas. ¿Y ahora quiere que además financie las reformas de su casa? Javier finalmente pareció despertar del todo. Se puso de pie, interponiéndose entre su madre y yo. Vamos, cálmense las dos. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. No hay ningún acuerdo que alcanzar, Javier, dije, sintiendo como años de frustración reprimida salían a la superficie. No tenemos ese dinero. Y aunque lo tuviéramos, no es justo que yo cargue con todos los gastos mientras tú te pasas los días en casa de tu madre sin hacer nada. Vi cómo el rostro de Javier se contraía en una mueca de sorpresa y dolor. Era la primera vez que le hablaba así, que expresaba abiertamente mi frustración. Por un momento, pareció que iba a decir algo, a defenderse quizás. Pero entonces doña Carmen intervino de nuevo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hijo?, gritó, su rostro enrojecido por la ira. Eres una malagradecida. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Hecho por mí?, interrumpí, incapaz de contenerme más. ¿Qué han hecho exactamente por mí, doña Carmen? ¿Criticarme constantemente? ¿Menospreciar mis esfuerzos? ¿Tratar de controlar cada aspecto de mi vida? La tensión en la habitación era palpable. Javier miraba de su madre a mí, como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente intenso. Parecía perdido, incapaz de tomar partido o de calmar la situación. Fue entonces cuando sucedió. En un arrebato de ira, doña Carmen agarró un jarrón de la estantería cercana. Por un momento, pensé que iba a tirarlo al suelo. Pero no. Con un movimiento rápido y preciso, lo lanzó directamente hacia mí. El impacto fue brutal. Sentí un dolor agudo en la sien y, de repente, todo se volvió borroso. Caí al suelo, aturdida, sintiendo como un líquido caliente, sangre, se deslizaba por mi mejilla. Lo que sucedió después fue como una pesadilla en cámara lenta. Desde el suelo, vi a doña Carmen de pie sobre mí, su rostro una máscara de furia y satisfacción. ¿Y Javier? Javier estaba sentado en el sofá, con una expresión de shock en el rostro. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me rompió el corazón, fue ver cómo, lentamente, una sonrisa se dibujaba en sus labios. Estaba riendo. Mi marido, el hombre que había jurado amarme y protegerme, estaba riendo mientras yo yacía en el suelo, herida y sangrando. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No fue solo el dolor físico, aunque eso era bastante malo. Fue la súbita y dolorosa comprensión de que mi matrimonio, mi vida tal como la conocía, había terminado. No podía seguir así. No podía seguir viviendo con un hombre que se reía de mi dolor, que permitía que su madre me agrediera. Con dificultad, me puse de pie. La cabeza me daba vueltas y sentía náuseas, pero me obligué a mantenerme erguida. Miré a doña Carmen, que parecía sorprendida de verme levantarme. Luego miré a Javier, que había dejado de reír y ahora parecía inseguro,
como si finalmente se diera cuenta de la gravedad de la situación. Se acabó, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del dolor. Esto se acabó, Javier. No puedo seguir así. Vamos, cariño, dijo él, poniéndose de pie y tratando de acercarse a mí. No es para tanto. Mamá no quería. ¿No es para tanto?, interrumpí, sintiendo una nueva oleada de ira. ¿Tu madre me acaba de agredir y dices que no es para tanto? ¿Te ríes mientras estoy sangrando en el suelo y dices que no es para tanto? Doña Carmen intentó intervenir, pero la silencié con una mirada. Por primera vez desde que la conocía, pareció quedarse sin palabras. Me voy, anuncié. No sé a dónde, pero no puedo quedarme aquí ni un minuto más. Me dirigí al dormitorio, ignorando los llamados de Javier y los gritos de doña Carmen. Con manos temblorosas, comencé a meter ropa en una maleta. No pensaba con claridad, solo sabía que tenía que salir de allí. Mientras empacaba, escuchaba a Javier y a su madre discutir en la sala. Él la culpaba por haber ido demasiado lejos, ella lo acusaba de no saber controlar a su esposa. En ningún momento escuché que alguno de los dos expresara preocupación por mi estado. Cuando salí del dormitorio con la maleta en la mano, ambos se quedaron en silencio. Javier dio un paso hacia mí, pero lo detuve con un gesto. No me sigas, dije. No me llames. Necesito tiempo para pensar. Pero, ¿a dónde vas?, preguntó, y por un momento vi un destello de preocupación en sus ojos. No lo sé, respondí honestamente. Pero donde sea que vaya, será mejor que aquí. Salí de la casa sin mirar atrás, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro, haciendo que la herida en mi sien punzara dolorosamente. Pero a pesar del dolor, a pesar del miedo y la incertidumbre, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Mientras caminaba por la calle, sin un destino claro en mente, me di cuenta de que este era el verdadero despertar. El estallido había sido doloroso, brutal incluso, pero también necesario. Había roto las cadenas que me ataban a una vida de infelicidad y sumisión. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. Y eso, a pesar de todo, me hizo sonreír. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad durante horas, con la maleta en una mano y la otra presionando un pañuelo contra mi sien herida. La gente me miraba al pasar, algunos con curiosidad, otros con preocupación, pero nadie se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda. Supongo que en una gran ciudad, ver a una mujer llorosa con una maleta no es algo tan inusual. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que necesitaba un lugar donde pasar la noche. No tenía mucho dinero en efectivo conmigo, y la idea de usar la tarjeta de crédito me hacía sentir vulnerable, como si Javier pudiera rastrearme de alguna manera. Finalmente, decidí llamar a mi amiga Elena. Nos conocíamos desde la universidad y, aunque nos habíamos distanciado un poco desde mi matrimonio, sabía que podía contar con ella. Elena no hizo muchas preguntas cuando le expliqué que necesitaba un lugar para quedarme. Simplemente me dio su dirección y me dijo que la puerta estaría abierta. Cuando llegué a su apartamento, me recibió con un abrazo silencioso y una taza de té caliente. Fue entonces, en la seguridad de su cocina, rodeada por el aroma familiar del té de manzanilla, cuando finalmente me derrumbé. Le conté todo entre sollozos: los años de frustración, la llamada de doña Carmen, la pelea de esa mañana. Elena escuchó en silencio, sosteniendo mi mano sobre la mesa de la cocina. Cuando terminé, se levantó sin decir palabra y volvió con un botiquín de primeros auxilios. Con gentileza, limpió y vendó la herida en mi sien. «Necesitas ir al hospital», dijo finalmente. «Podrías tener una conmoción cerebral». Negué con la cabeza. «No puedo. Si voy al hospital, tendrán que notificar a Javier. Es mi contacto de emergencia». Elena frunció el ceño, pero no insistió. «En su lugar», dijo, «entonces te quedarás aquí esta noche. Mañana veremos cómo te sientes y decidiremos qué hacer». Esa noche, acostada en el sofá de Elena, no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando una y otra vez los eventos del día. ¿Cómo habíamos llegado a esto?
¿En qué momento mi vida se había convertido en esta pesadilla? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? A medida que las horas pasaban y la oscuridad de la noche daba paso a la luz gris del amanecer, comencé a ver las cosas con más claridad. No podía volver con Javier, eso lo tenía claro. Pero tampoco podía quedarme indefinidamente en el sofá de Elena. Necesitaba un plan. Cuando Elena se despertó y me encontró ya levantada, preparando café en su cocina, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Has dormido algo?, preguntó, aceptando la taza que le ofrecía. Negué con la cabeza. No mucho. Pero he estado pensando. Y voy a dejarlo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Voy a divorciarme de Javier. Elena asintió lentamente. ¿Estás segura? Es una decisión muy grande. Lo sé, respondí, sentándome frente a ella. Pero es la única opción que tengo. No puedo seguir viviendo así, Elena. No puedo seguir siendo la única que se esfuerza en este matrimonio, la única que trabaja, que paga las cuentas. Y después de lo de ayer. No puedo volver a una casa donde no me siento segura. Elena extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. Te apoyaré en lo que decidas, dijo. ¿Qué necesitas? Esa simple pregunta desencadenó una avalancha de pensamientos y planes que había estado formando inconscientemente durante la noche. Necesito un lugar para vivir, comencé. No puede ser cerca de donde vivía con Javier. Necesito distancia. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, ofreció Elena. Negué con la cabeza. Te lo agradezco, pero necesito mi propio espacio. Un lugar donde pueda empezar de nuevo. Pasamos las siguientes horas buscando apartamentos en línea. Encontramos uno pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad, lo suficientemente lejos de mi antigua casa como para sentirme segura. Era más caro de lo que me podía permitir a largo plazo, pero decidí que valdría la pena el gasto extra por la paz mental que me proporcionaría. ¿Qué hay de tu trabajo?, preguntó Elena mientras yo llamaba para concertar una cita para ver el apartamento. Por ahora, trabajaré desde casa, respondí. Le diré a mi jefe que tuve un accidente doméstico y necesito unos días para recuperarme. Eso me dará tiempo para organizar las cosas. Elena asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. ¿Y Javier? ¿Qué harás con él? Suspiré profundamente. Esa era la parte más difícil, la que había estado evitando pensar. Necesito hablar con un abogado, dije finalmente. Necesito saber cuáles son mis opciones, cómo protegerme legalmente. Conozco a alguien, dijo Elena, levantándose para buscar su teléfono. Una amiga de la universidad que se especializa en derecho familiar. Te conseguiré una cita. Mientras Elena hacía la llamada, me quedé mirando por la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Era extraño pensar que allá afuera, la vida seguía su curso normal. La gente iba a trabajar, compraba el pan, paseaba a sus perros, completamente ajena al hecho de que mi mundo se había desmoronado en las últimas 24 horas. Pero entre la tristeza y el miedo, sentí también una chispa de algo más. ¿Esperanza? ¿Emoción? No estaba segura, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. Ya no estaba a merced de los caprichos de Javier o de las demandas de doña Carmen. Estaba tomando decisiones por mí misma, para mí misma. Esa tarde, mientras recorría el pequeño apartamento que posiblemente se convertiría en mi nuevo hogar, sentí esa chispa crecer. El lugar era pequeño, sí, pero luminoso. Tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol, y desde el balcón se podía ver un pequeño parque. Era un espacio que podría hacer mío, sin tener que preocuparme por los desastres que Javier pudiera dejar o las críticas de doña Carmen sobre mi decoración. Lo tomo, le dije a la agente inmobiliaria antes incluso de terminar el recorrido. Ella pareció sorprendida por mi decisión rápida, pero no hizo preguntas. Supongo que mi ojo morado y el corte en mi sien contaban una historia por sí solos. Me entregó los papeles para firmar y me dijo que podría mudarme en una semana. De vuelta en el apartamento de Elena, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y una libreta.
Era hora de hacer planes concretos. Escribí una lista de las cosas que necesitaba hacer. 1. Hablar con un abogado. 2. Conseguir mis cosas de la casa. 3. Cambiar mis cuentas bancarias. 4. Notificar a mi trabajo. 5. Comprar muebles básicos para el nuevo apartamento. Mientras escribía, sentí una mezcla de emociones. Miedo por lo desconocido, tristeza por el fin de mi matrimonio, pero también una creciente sensación de empoderamiento. Cada punto en esa lista era un paso hacia mi independencia, hacia una vida en la que yo tenía el control. Elena regresó del trabajo y me encontró aún sentada a la mesa, rodeada de notas y listas. Me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose frente a mí. «Asustada», respondí honestamente. «¿Pero también emocionada?». «Es extraño». Elena sonrió. «No es extraño en absoluto. Estás tomando el control de tu vida. Es aterrador, pero también emocionante». Asentí, agradecida por su comprensión. «He tomado una decisión», dije. «Voy a escribirle una carta a Javier». Elena alzó las cejas, sorprendida. «¿Estás segura? ¿No sería mejor hablar con él en persona?». Negué con la cabeza. «No puedo enfrentarlo ahora mismo. Y si vuelvo a esa casa, tengo miedo de que me convenza de quedarme. Necesito hacer esto a mi manera». Elena asintió, respetando mi decisión. Me pasó un bloc de papel y un bolígrafo. «Tómate tu tiempo», dijo. «Estaré en la sala si me necesitas». Me quedé sola en la cocina, con el papel en blanco frente a mí. ¿Cómo resumir años de matrimonio, de amor y desilusión, en una carta? ¿Cómo explicarle a Javier que ya no podía seguir así, que necesitaba algo más en mi vida? Finalmente, después de varios intentos fallidos, comencé a escribir: «Querido Javier, cuando nos casamos, tenía tantos sueños para nosotros. Imaginaba una vida llena de amor, de apoyo mutuo, de crecimiento conjunto. Pero en algún punto del camino, perdimos eso. Nos convertimos en dos extraños viviendo bajo el mismo techo, uno cargando con todas las responsabilidades, el otro viviendo como si aún fuera un adolescente sin preocupaciones. Lo de ayer fue la gota que colmó el vaso. No puedo seguir en un matrimonio donde no me siento valorada, respetada o segura». Tu risa mientras yo yacía herida en el suelo me mostró que ya no somos el equipo que alguna vez fuimos. «He decidido irme, Javier. No puedo seguir financiando una vida que no me hace feliz. Necesito tiempo y espacio para sanar, para redescubrir quién soy fuera de este matrimonio. Por favor, no intentes contactarme por ahora. Necesito esta distancia. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir los detalles del divorcio. A pesar de todo, espero que encuentres la felicidad y la dirección en tu vida que no pudiste encontrar conmigo. Adiós, Javier». Releí la carta varias veces, cambiando palabras aquí y allá. Nunca sería perfecta, nunca podría expresar completamente todo lo que sentía. Pero era un comienzo, un primer paso hacia mi nueva vida. Doblé la carta y la metí en un sobre. Mañana la enviaría por correo certificado, para asegurarme de que Javier la recibiera. Era el cierre que necesitaba, la línea en la arena que marcaba el fin de mi vida anterior y el comienzo de algo nuevo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en el sofá de Elena, me sentí extrañamente en paz. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Habría días en los que dudaría de mi decisión, en los que la soledad y el miedo amenazarían con abrumarme. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando las riendas de mi propia vida. Mientras me quedaba dormida, pensé en el pequeño apartamento que pronto sería mi hogar. Imaginé cómo lo decoraría, los libros que llenaría los estantes, las plantas que pondría en el balcón. Era un futuro incierto, pero era mío. Y eso, por ahora, era suficiente. Los días siguientes a mi decisión de divorciarme de Javier fueron un torbellino de actividad. Cada mañana me despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación, sabiendo que cada paso que daba me alejaba más de mi vida anterior y me acercaba a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El primer paso fue reunirme con la abogada que Elena me había recomendado.
María, una mujer de mediana edad con una mirada aguda y una voz tranquilizadora, me recibió en su despacho con una taza de café y una sonrisa comprensiva. Cuéntame tu situación, me dijo, mientras sacaba un bloc de notas. Durante la siguiente hora, le narré toda mi historia. Hablé de los años de frustración, de cómo me había convertido en la única proveedora de la casa, de la agresión de doña Carmen y la risa de Javier. María escuchó atentamente, tomando notas y asintiendo de vez en cuando. Bien, dijo cuando terminé. Basándome en lo que me has contado, creo que tienes un caso sólido para un divorcio por causales. La agresión física, aunque fue por parte de tu suegra, puede considerarse violencia doméstica, especialmente dado que tu marido no intervino para protegerte. Además, el hecho de que hayas sido la única que aportaba económicamente al hogar jugará a tu favor en la división de bienes. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, la idea de ganar algo en el divorcio me hacía sentir incómoda. No quiero quitarle nada a Javier, dije. Solo quiero salir de esto y empezar de nuevo. María me miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Entiendo cómo te sientes, dijo. Pero necesitas pensar en tu futuro. Has invertido años de tu vida y de tus recursos en este matrimonio. Tienes derecho a una compensación justa. Asentí lentamente, sabiendo que tenía razón aunque me costara aceptarlo. ¿Cuáles son los siguientes pasos?, pregunté. Primero, necesitamos reunir toda la documentación necesaria, explicó María. Estados de cuenta bancarios, recibos de nómina, facturas de la casa, cualquier cosa que demuestre que has sido la principal proveedora. También necesitaremos pruebas de la agresión. ¿Fuiste al médico después del incidente? Negué con la cabeza, sintiéndome tonta por no haberlo hecho. María frunció el ceño, pero continuó. No te preocupes, trabajaremos con lo que tenemos. Las fotos que tomaste de tus heridas serán útiles. Ahora, en cuanto a la propiedad. Salí de la oficina de María con una larga lista de tareas por hacer y la cabeza dando vueltas con toda la información. Pero también me sentía más segura, más protegida. Por primera vez desde que dejé a Javier, sentí que tenía un plan concreto. Los días siguientes los pasé organizando papeles, haciendo llamadas y preparándome para mudarme a mi nuevo apartamento. Elena fue una ayuda invaluable, ofreciéndose a acompañarme a recoger mis cosas de la casa que compartía con Javier. El día que fuimos a la casa, me sentí como si estuviera entrando en territorio enemigo. Mis manos temblaban mientras introducía la llave en la cerradura. Para mi alivio, la casa estaba vacía. Javier debía estar en el trabajo, más probablemente, en casa de su madre. Recorrer esas habitaciones familiares fue una experiencia surrealista. Cada rincón guardaba un recuerdo, algunos buenos, la mayoría amargos. Mientras empacaba mi ropa y mis objetos personales, me di cuenta de cuán poco de mí quedaba realmente en esa casa. Mis libros, mis fotos, mis pequeños tesoros personales, todo parecía fuera de lugar en ese espacio que alguna vez llamé hogar. Elena me ayudó a cargar las cajas en su coche, manteniendo un ojo vigilante por si aparecía Javier o doña Carmen. En menos de 2 horas, habíamos terminado. Antes de irme, dejé las llaves de la casa sobre la mesa del comedor, junto con mi anillo de matrimonio. Era un gesto simbólico, pero sentí como si me quitara un peso de encima. Mientras Elena conducía de vuelta a su apartamento, miré por la ventanilla trasera cómo la casa se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Una parte de mí quería llorar por los sueños perdidos, por los años desperdiciados. Pero otra parte, una parte que se hacía cada vez más fuerte, se sentía liberada. Los días siguientes los pasé organizando mi nueva vida. Abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre, transferí mis ahorros y cambié la información de mi nómina. Fue un proceso tedioso, lleno de papeleo y largas esperas al teléfono, pero cada paso me hacía sentir más independiente, más dueña de mi vida. También tuve que enfrentar la tarea de informar a mi trabajo sobre mi situación. Mi jefe, Antonio, me sorprendió con su comprensión y apoyo. Tómate el tiempo que necesites, me dijo cuando le expliqué que estaba pasando por un divorcio. Puedes trabajar desde casa por ahora si lo prefieres. Y si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en decírmelo.
Su amabilidad me conmovió tanto que tuve que luchar para no llorar allí mismo en su oficina. Me di cuenta de que, en mi afán por mantener las apariencias de un matrimonio perfecto, había subestimado el apoyo que podía recibir de las personas a mi alrededor. A medida que se acercaba el día de mi mudanza, comencé a sentir una mezcla de emoción y terror. Emoción por empezar de nuevo, por tener un espacio propio. Terror por estar sola, por enfrentar un futuro incierto. La noche antes de la mudanza, mientras empacaba las últimas cajas en el apartamento de Elena, me encontré revisando viejas fotos en mi teléfono. Había tantas imágenes de Javier y yo, sonriendo, aparentemente felices. ¿Cuántas de esas sonrisas habían sido genuinas? ¿Cuántas habían sido una máscara para ocultar la creciente distancia entre nosotros? Mis dedos se detuvieron en una foto en particular. Era de nuestra luna de miel, en una playa paradisíaca. Javier me abrazaba por detrás, ambos riendo a carcajadas mientras las olas rompían a nuestros pies. Recordaba ese momento con perfecta claridad, la sensación de la arena bajo mis pies, el sonido de la risa de Javier en mi oído, la certeza de que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos y felices. Una lágrima cayó sobre la pantalla del teléfono. La limpié con el pulgar, manchando la imagen. Por un momento, sentí la tentación de borrar todas esas fotos, de eliminar cualquier rastro de Javier de mi vida. Pero algo me detuvo. Esos recuerdos, aunque dolorosos ahora, eran parte de mi historia. Me habían llevado a donde estaba ahora, me habían hecho quien era. Decidí crear una carpeta nueva en mi teléfono y mover allí todas las fotos de Javier y nuestro matrimonio. No las borraría, pero tampoco las tendría a la vista constantemente. Era un compromiso entre honrar mi pasado y proteger mi futuro. Esa noche, acostada en el sofá de Elena por última vez, no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando todo lo que había hecho y todo lo que aún quedaba por hacer. ¿Estaba realmente preparada para vivir sola? ¿Podría mantenerme firme si Javier intentaba contactarme? ¿Y qué pasaría si doña Carmen decidía tomar represalias? Pero junto a esos miedos, había una creciente sensación de anticipación. Pensé en mi nuevo apartamento, en cómo lo decoraría, en las nuevas rutinas que establecería. Pensé en los libros que leería sin que nadie me interrumpiera, en las películas que vería sin tener que negociar la elección, en las comidas que cocinaría solo para mí. Mientras el cielo comenzaba a aclararse fuera de la ventana, llegué a una conclusión: estaba tan preparada como podía estarlo. No tenía todas las respuestas, y seguramente cometería errores en el camino. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando decisiones por mí misma, para mí misma. Me levanté antes de que sonara la alarma, ansiosa por comenzar el día. Mientras preparaba café en la cocina de Elena, escuché el sonido de un camión de mudanzas estacionándose fuera. Era ahora. Elena apareció en la cocina, aún en pijama pero con una sonrisa alentadora en el rostro. ¿Lista?, preguntó. Tomé un sorbo de mi café, saboreando el sabor amargo y reconfortante. Lista, respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que realmente lo estaba. Mientras cargábamos las últimas cajas en el camión de mudanzas, sentí una mezcla de emociones que no podía describir completamente. Había miedo, sí, pero también esperanza. Había tristeza por lo que dejaba atrás, pero también emoción por lo que estaba por venir. Cuando todo estuvo cargado, me volví hacia Elena. Nos miramos por un momento, y luego nos fundimos en un abrazo. Gracias, susurré, mi voz quebrada por la emoción. No sé qué habría hecho sin ti. Elena me apretó con fuerza. Para eso están las amigas, dijo. Y recuerda, estoy solo a una llamada de distancia si me necesitas. Asentí, limpiándome una lágrima rebelde. Luego, con una última mirada al apartamento que había sido mi refugio durante las últimas semanas, subí al camión de mudanzas. Mientras el vehículo se ponía en marcha, llevándome hacia mi nueva vida, sentí una oleada de determinación. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. La preparación había terminado. Era hora de comenzar. Las semanas pasaron volando mientras me adaptaba a mi nueva vida. Mi pequeño apartamento empezó a sentirse como un hogar, un refugio donde podía ser yo misma sin temor a críticas o reproches.
Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que me hacían sentir más fuerte y más segura de mi decisión. Sin embargo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a doña Carmen y a Javier. No podía seguir evitándolos para siempre, especialmente con el proceso de divorcio en marcha. María, mi abogada, me había aconsejado que mantuviera la distancia, pero también me advirtió que en algún momento tendríamos que sentarnos a negociar. Ese momento llegó más pronto de lo que esperaba. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, recibí una llamada de María. «Tenemos un problema», me dijo sin preámbulos. «Javier está impugnando el divorcio. Dice que no hay causales válidas y que todo fue un malentendido». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo puede decir eso? ¿Después de todo lo que pasó? María suspiró al otro lado de la línea. Desafortunadamente, sin un informe médico de la agresión, es tu palabra contra la suya. Además, está alegando que tú eras la que controlaba las finanzas y que él no tenía acceso a los recursos para buscar trabajo. Me quedé en silencio, tratando de procesar esta información. Parte de mí quería gritar de frustración, otra parte quería echarse a llorar. Pero una tercera parte, una parte que se hacía cada vez más fuerte, se llenó de una fría determinación. ¿Qué podemos hacer?, pregunté finalmente. Creo que es hora de que confrontemos a doña Carmen, dijo María. Si podemos demostrar que ella fue la agresora y que Javier no hizo nada para protegerte, fortalecerá considerablemente nuestro caso. La idea de enfrentarme a doña Carmen me llenó de ansiedad, pero sabía que María tenía razón. Era hora de enfrentar mis miedos. De acuerdo, dije. ¿Cuándo lo hacemos? Cuanto antes mejor, respondió María. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Iré contigo para asegurarme de que todo se maneje de manera legal y segura. Acordamos la hora y colgué el teléfono con las manos temblorosas. Pasé el resto del día distraída, incapaz de concentrarme en mi trabajo. Esa noche, apenas pude dormir, mi mente reproduciendo una y otra vez todos los posibles escenarios del encuentro con doña Carmen. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, eligiendo un traje que me hacía sentir profesional y segura. Me miré al espejo, notando los círculos oscuros bajo mis ojos por la falta de sueño, pero también vi una determinación en mi mirada que no había estado allí antes. María me recogió puntualmente a las 2 de la tarde. Durante el trayecto a casa de doña Carmen, repasamos nuestra estrategia. «Recuerda», me dijo María, «mantén la calma en todo momento. No importa lo que digan o hagan, no pierdas los estribos. Estamos aquí para obtener la verdad y fortalecer nuestro caso, no para iniciar otra pelea». Asentí, respirando profundamente para calmar mis nervios. Cuando llegamos a la casa de doña Carmen, sentí un nudo en el estómago. Tantos recuerdos dolorosos estaban asociados a este lugar. Pero me obligué a salir del coche y caminar hacia la puerta con la cabeza en alto. María tocó el timbre. Pasaron unos momentos que se sintieron como una eternidad antes de que la puerta se abriera. Allí estaba doña Carmen, con su habitual expresión de desdén, que se intensificó al verme. «¿Qué haces tú aquí?», espetó, ignorando completamente a María. «Buenas tardes, señora», intervino María con tono profesional. «Soy María Gómez, la abogada de su nuera. Estamos aquí para discutir los eventos que llevaron a la separación de su hijo y mi cliente». Doña Carmen nos miró con desprecio, pero finalmente se hizo a un lado para dejarnos entrar. Mientras caminábamos hacia la sala, noté que nada había cambiado. Los mismos muebles ostentosos, las mismas fotografías de Javier en las paredes, ninguna mía, por supuesto, el mismo olor a perfume demasiado dulce. Nos sentamos en el sofá mientras doña Carmen tomaba asiento en su sillón favorito, como una reina en su trono. Antes de que pudiéramos comenzar a hablar, escuché pasos en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Javier entrar en la sala. Nuestras miradas se encontraron por un momento. Vi sorpresa en sus ojos, luego algo que podría haber sido culpa, rápidamente reemplazado por una expresión de determinación. Se sentó junto a su madre, formando un frente unido contra nosotras. María tomó la iniciativa. «Estamos aquí para discutir los eventos del día 15 de julio», comenzó.
Mi cliente alega que fue agredida físicamente en esta casa, lo cual constituye una causa válida para el divorcio. Eso es ridículo, exclamó doña Carmen. Yo nunca. Por favor, señora, la interrumpió María con firmeza. Deje que termine. Después tendrá la oportunidad de dar su versión de los hechos. Doña Carmen se reclinó en su asiento, fulminándome con la mirada. Javier permaneció en silencio, sus ojos moviéndose entre su madre y yo. María continuó explicando los hechos tal como yo se los había relatado. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de doña Carmen se ponía cada vez más rojo de ira. Javier, por su parte, parecía cada vez más incómodo. Cuando María terminó, hubo un momento de silencio tenso. Luego, doña Carmen estalló. Todo eso es mentira, gritó. Esta mujer siempre ha querido separar a mi hijo de su familia. Ella es la agresora aquí, siempre manipulando, siempre controlando. Javier, diles la verdad. Todos los ojos se volvieron hacia Javier. Vi cómo tragaba saliva, claramente incómodo con la situación. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y vi un destello de ¿culpa? ¿Remordimiento? Pero luego miró a su madre y su expresión se endureció. Mi madre tiene razón, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Ella nunca te agredió. Fue un accidente. Te tropezaste y te golpeaste con la mesa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Sabía que Javier podía ser débil, que siempre cedía ante su madre, pero esto era una traición en un nivel completamente nuevo. ¿Un accidente?, dije, incapaz de contenerme. ¿Me estás diciendo que me tropecé y caí sobre un jarrón que volaba por el aire? ¿Qué me reí de mi propia torpeza mientras sangraba en el suelo? Vi cómo Javier se encogía ante mis palabras, pero fue doña Carmen quien respondió. Siempre tan dramática, dijo con desdén. Siempre exagerando las cosas. No me sorprende que mi pobre hijo ya no pueda soportarte. Sentí que la ira crecía dentro de mí, amenazando con estallar. Pero entonces recordé las palabras de María, mantén la calma. Respiré hondo, conté hasta 10 en mi mente, y cuando hablé, mi voz era sorprendentemente tranquila. Doña Carmen, Javier, dije, mirándolos a ambos. Entiendo que quieran protegerse mutuamente. Lo entiendo porque durante años intenté proteger esta familia, incluso a costa de mi propia felicidad y bienestar. Pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Me volví hacia Javier. Durante años, cargué con todas las responsabilidades mientras tú te negabas a crecer, a madurar. Te apoyé, te animé, intenté ser la esposa que creía que necesitabas. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad? Siempre fui la intrusa, la que no encajaba en tu perfecta relación con tu madre. Luego miré a doña Carmen. Y usted, desde el primer día me dejó claro que nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. No importaba lo que hiciera, siempre encontraba una forma de criticarme, de menospreciarme. Pero, ¿sabe qué? Ya no necesito su aprobación. Ya no necesito la aprobación de ninguno de los dos. Vi cómo sus expresiones cambiaban, la sorpresa reemplazando la hostilidad. Nunca antes les había hablado así, nunca había defendido mi posición con tanta firmeza. Lo que pasó ese día fue real, continué. Usted me agredió, doña Carmen. Y tú, Javier, te reíste. Pueden negarlo todo lo que quieran, pero los tres sabemos la verdad. Y vivir con esa verdad, ocultándola, mintiéndose a sí mismos, eso es su problema ahora. Yo elijo la verdad, aunque sea dolorosa. Elijo respetarme a mí misma. Hubo un momento de silencio después de mis palabras. Pude ver que María me miraba con una mezcla de sorpresa y aprobación. Doña Carmen parecía haberse quedado sin palabras por primera vez desde que la conocía. ¿Y Javier? Javier me miraba como si me viera por primera vez. Fue él quien rompió el silencio. Yo, lo siento, dijo en voz baja. Tienes razón. Todo lo que has dicho es cierto. Mamá, no podemos seguir mintiendo. Doña Carmen miró a su hijo con incredulidad. Javier, ¿qué estás diciendo?
La verdad, mamá, respondió Javier, y por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo del hombre del que me había enamorado. Ya es hora de que enfrentemos la verdad. Lo que siguió fue una conversación larga y dolorosa. Javier admitió su falta de ambición, su dependencia de mí y de su madre. Doña Carmen, aunque reacia al principio, finalmente reconoció que había cruzado una línea con su agresión. No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, recriminaciones, momentos de tensión en los que pensé que todo iba a estallar de nuevo. Pero al final, llegamos a un entendimiento. Cuando salimos de la casa horas más tarde, me sentía agotada pero también extrañamente en paz. María me miró con una sonrisa de aprobación. «Lo has hecho muy bien», me dijo. «Has mantenido la calma y has dicho tu verdad. Eso es más de lo que muchos logran en estas situaciones». Asentí, demasiado cansada para hablar. Mientras nos alejábamos en el coche, miré por la ventana hacia la casa que una vez había sido el centro de mi vida. Ya no sentía el miedo o la ansiedad que solía asociar con ese lugar. En su lugar, sentí una sensación de cierre, de un capítulo que finalmente se cerraba. El confronto había sido difícil, doloroso incluso. Pero también había sido necesario. Por primera vez desde que dejé a Javier, sentí que realmente estaba avanzando. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza y aceptaba el maltrato en silencio. Era una mujer que podía enfrentar sus miedos, que podía decir su verdad sin temblar. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, sentí una oleada de esperanza. El confronto había terminado, y con él, una etapa de mi vida. Pero otra estaba apenas comenzando, y estaba lista para enfrentarla con la cabeza en alto. Los meses que siguieron al confronto con doña Carmen y Javier fueron un periodo de transición y autodescubrimiento. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y redefinirme a mí misma. El proceso de divorcio avanzó con mayor fluidez después de esa reunión. Javier, fiel a su palabra, no impugnó más el divorcio y aceptó los términos que propusimos. Fue un proceso doloroso, desmantelar legalmente una unión que alguna vez pensé duraría toda la vida, pero también fue liberador. Recuerdo vívidamente el día que firmamos los papeles del divorcio. Javier y yo nos encontramos en la oficina de María, ambos nerviosos pero decididos. Mientras firmaba mi nombre en los documentos, sentí una mezcla de emociones, tristeza por el fin oficial de nuestro matrimonio, alivio por cerrar este capítulo de mi vida, y una creciente sensación de emoción por lo que vendría después. Javier me miró después de firmar su parte. Por un momento, vi en sus ojos al hombre del que me había enamorado años atrás. «Lo siento», dijo en voz baja. «Por todo». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo también lo siento», respondí. «Espero que encuentres la felicidad, Javier». Salí de esa oficina sintiéndome más ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que había estado cargando durante años. Era oficialmente una mujer divorciada, pero más importante aún, era una mujer libre para definir su propio camino. Los primeros días después del divorcio fueron extraños. Me encontré con mucho tiempo libre en mis manos, tiempo que antes habría pasado preocupándome por Javier o lidiando con las demandas de doña Carmen. Al principio, no sabía qué hacer con toda esa libertad. Me sentía como un pájaro que había pasado toda su vida en una jaula y de repente se encontraba en cielo abierto, inseguro de cómo volar. Pero poco a poco, comencé a llenar ese tiempo con cosas que me hacían feliz. Retomé la lectura, algo que siempre había amado pero que había dejado de lado en los últimos años de mi matrimonio. Devoré libros de todos los géneros, desde novelas románticas hasta ensayos filosóficos. Cada libro era una ventana a un nuevo mundo, una forma de expandir mis horizontes más allá de las limitaciones que me había impuesto a mí misma. También comencé a explorar nuevos pasatiempos. Me inscribí en una clase de yoga, algo que siempre había querido intentar pero que Javier había descartado como una pérdida de tiempo. Para mi sorpresa, me enamoré de la práctica. La combinación de ejercicio físico y meditación me ayudó a conectar con mi cuerpo y mi mente de una manera que nunca antes había experimentado. Cada sesión me dejaba sintiéndome más fuerte, más centrada, más en sintonía conmigo misma. En el trabajo, también comenzaron a surgir nuevas oportunidades.
Sin las constantes preocupaciones domésticas que antes me distraían, pude enfocarme completamente en mi carrera. Mi jefe, Antonio, notó el cambio en mi desempeño y me ofreció liderar un nuevo proyecto importante. Has demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia, me dijo cuando me propuso el nuevo rol. Creo que eres la persona perfecta para dirigir este proyecto. Acepté el desafío con entusiasmo. El proyecto implicaba largas horas de trabajo y mucha responsabilidad, pero me sentía preparada para enfrentarlo. Cada obstáculo que superaba, cada pequeña victoria que lograba, alimentaba mi confianza. Empecé a darme cuenta de que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. A medida que pasaba el tiempo, también comencé a reconstruir mi vida social. Durante mi matrimonio, me había alejado de muchos amigos, ya fuera por falta de tiempo o porque Javier no se llevaba bien con ellos. Ahora, con mi nueva libertad, decidí reconectarme. Llamé a viejos amigos, organicé reuniones, me uní a un club de lectura. Al principio, me sentía torpe e insegura en situaciones sociales, como si hubiera olvidado cómo relacionarme con las personas fuera del contexto de mi matrimonio. Pero con cada interacción, con cada risa compartida y cada conversación significativa, sentía que una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo comenzaba a despertar. Elena, mi amiga que me había apoyado durante los momentos más difíciles de mi separación, seguía siendo un pilar fundamental en mi vida. Nos reuníamos regularmente para ponernos al día, y su alegría por mis pequeños triunfos me llenaba de gratitud. «Estás brillando», me dijo un día mientras tomábamos café. «Es como si finalmente te hubieras quitado un velo de encima». Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto, me sentía diferente. Más ligera, más auténtica. Como si finalmente estuviera viviendo mi vida en lugar de la vida que otros habían decidido para mí. Por supuesto, no todo era color de rosa. Había días en los que la soledad me golpeaba con fuerza, en los que extrañaba la familiaridad de mi vida anterior, incluso con todos sus problemas. Había noches en las que me despertaba sobresaltada, buscando instintivamente el calor de otro cuerpo en la cama, solo para encontrarme sola. En esos momentos, me recordaba a mí misma por qué había tomado esta decisión, porque esta soledad era preferible a la infelicidad en la que había vivido. También tuve que lidiar con las reacciones de otras personas. Algunos amigos y familiares no entendían por qué había dejado a Javier, especialmente aquellos que solo veían la fachada de nuestro matrimonio perfecto. Hubo comentarios hirientes, miradas de lástima, incluso intentos bien intencionados pero frustrantes de emparejarme con alguien nuevo. «Necesitas encontrar a otro hombre», me dijo mi tía en una reunión familiar. «Una mujer no está completa sin un marido». En el pasado, un comentario así me habría hecho sentir inadecuada, incompleta. Pero ahora, pude sonreír y responder con confianza: «Estoy completa por mí misma, tía. Si algún día decido estar con alguien, será porque quiero, no porque lo necesite». Esa respuesta me sorprendió tanto a mí como a mi tía. Era un testimonio de cuánto había crecido, de cómo había aprendido a valorarme a mí misma y a defender mi propia felicidad. A medida que pasaba el tiempo, comencé a pensar en el futuro. Ya no me sentía atada a las expectativas de otros o limitada por las inseguridades de mi pasado. Empecé a soñar en grande, a establecer metas ambiciosas para mí misma. Decidí volver a la universidad para obtener un máster, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por mi matrimonio. Me inscribí en un programa de estudio que me apasionaba y, aunque equilibrar el trabajo y los estudios era desafiante, cada clase me llenaba de emoción y curiosidad. También comencé a planear viajes, otra cosa que había dejado de lado durante mucho tiempo. Javier siempre había sido reacio a viajar, prefiriendo la comodidad de lo familiar. Ahora, con el mundo abierto ante mí, decidí explorar. Empecé con pequeños viajes de fin de semana a ciudades cercanas, disfrutando de la libertad de ir a donde quisiera, cuando quisiera. Luego, me aventuré más lejos, planeando un viaje a Europa para el año siguiente. La idea de descubrir nuevos lugares, nuevas culturas, me llenaba de una emoción que no había sentido en años. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, me encontré pensando en Javier y doña Carmen. Me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en ellos, que ya no ocupaban un espacio constante en mi mente como solían hacerlo. Cuando pensaba en ellos ahora,
ya no sentía ira o resentimiento. En su lugar, sentía una especie de compasión distante. Esperaba que ellos también hubieran encontrado una forma de crecer y ser felices. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había sido un viaje difícil, lleno de dolor y desafíos. Pero también había sido un viaje de descubrimiento, de crecimiento, de aprender a amarme y respetarme a mí misma. Me di cuenta de que este nuevo comienzo no era solo sobre dejar atrás mi matrimonio o encontrar nuevas actividades para llenar mi tiempo. Era sobre redescubrirme a mí misma, sobre aprender quién era yo fuera de los roles de esposa e hija política que había desempeñado durante tanto tiempo. Era sobre aprender a estar cómoda en mi propia compañía, a disfrutar de la soledad sin sentirme sola. Era sobre establecer límites saludables, sobre decir no a las cosas que no me servían y sí a las oportunidades que me hacían crecer. Era sobre perdonar, no solo a Javier y a doña Carmen, sino también a mí misma por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Mientras observaba el cielo nocturno, sentí una profunda sensación de paz y gratitud. Gratitud por la fuerza que había encontrado en mí misma, por los amigos que me habían apoyado, por las lecciones que había aprendido, incluso por los momentos difíciles que me habían llevado a este punto. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no me asustaba. Sabía que vendría con sus propios desafíos, pero también sabía que era capaz de enfrentarlos. Había sobrevivido a la tormenta y había emergido más fuerte, más sabia, más yo misma. Este nuevo comienzo era más que un nuevo capítulo en mi vida. Era una nueva vida en sí misma, una vida que estaba construyendo con mis propias manos, según mis propios términos. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, sentí que brillaban también para mí, iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco de la noche y mi corazón con esperanza. Mañana sería un nuevo día, otro paso en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Y estaba lista para vivirlo plenamente, con todo lo que traería. Este era mi nuevo comienzo, y apenas estaba empezando.